Arthur é missioneiro, está aqui na metrópole Isilda Paulier, desarrollando um projeto missioneiro, e hoje vai trazer a palavra, vai estar compartilhando. Arthur estuvo pastoreando aí no sul, antes de dedicar-se mais inteiramente a missões, e bueno, desde há 2 anos, menos de 2 anos, se mudou para o Uruguai definitivamente. Assim que le vamos a dar paso a Arthur para que esté compartiendo la palabra. Señor, yo te agradezco muchísimo por esta oportunidad y te agradezco, Señor, por dejarnos celebrar tu nombre y alabar tu nombre por medio de la sangre de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias por la vida de Arthur, que tú permitiste estar acá, y él va a compartir la palabra. Señor, que tu Santo Espíritu esté bendiciendo en el nombre de Cristo. Amén. Buenos días. A veces que pasa con nosotros acá es que hay un problema técnico en el parlante o alguna cosa así. Hoy por la mañana van a tener problemas técnicos en mi español. Entonces no pasa nada, vamos adelante y seguimos juntos. Estamos solamente a 1 año y medio acá. Pero oramos por Uruguay hace 14 años. No sé bien por qué, no comprendo todas las cosas, lo que Dios estaba haciendo en nuestra vida. Pero trabajé como 10 años en mi iglesia, donde me convertí como jóvenes y con formación teológica. Después de 10 años allá, fui para un seminario para coordinar este seminario y trabajar solamente con formación teológica allá. Y por allá empezó una invasión de uruguayos. Llegó una pareja, un matrimonio, después otro. Hoy quizás hay por allá 5 o 6 uruguayos estudiando allá. Venimos acá en 2016, empezar un campamento allí en Santa Rosa, porque un pastor de allá conocía a nosotros y nos invitó y tal, y pensó que quizás estos muchachos son locos y van a venir para acá y van a traer otros locos y vamos a ver qué va a pasar. Y fue una bendición, no sé para ellos, para nosotros fue una tremenda bendición. En 2017 dije para Valentina, quizás debemos orar para irnos a Uruguay. Pero ore bien bajo, no, porque vivíamos en Gramado. No sé si conocen a Gramado. Ponen en Google. ¡Qué ciudad! Es así, ¿no? Es tremenda ciudad. Valentina decía, jamás voy a salir de Gramado. Yo llegué para Valentina en abril de 2018, después de ir a Inglaterra, presentar el plan para hacer Teachbion acá, que la misión que trabajo es Teachbion. Somos hoy 1000 misioneros en todo el mundo trabajando con educación. Fui a Inglaterra para presentar los planes para que otros vengan a Uruguay, claro, ¿no? En abril de 2018. Volví de allá, cometí el equívoco de orar. Llegué para Valentina y dije, Valentina, Dios está enviando a nosotros. No son otros. Valentina nunca había venido a Uruguay, estado por acá, solamente miraba las fotos de Santa Rosa, no de Atlántida, de Santa Rosa. Y Dios fue charlando con ella miró para mí y dijo, no esto, pero dale, vamos arriba. Y estamos entonces hace 1 año y medio a Uruguay. Hoy en día, hay como poner allí, hay que hacer alguna cosita acá, por acá, allí. Hoy en día estamos en la metrópoli de Isilda Paulier, que es un regalo de Dios para nosotros. ¿Por qué es un regalo de Dios para nosotros? Porque hace 4 años oraba por un lugar así, sin conocer. Isilda Paulier para mí era un punto en un mapa. Ninguna ideia do que era São José, do que era... Na verdade, venimos a vivir acá em Atlântida porque um amigo que tinha uma casa que não necessitava fazer depósito. Que perfeito, não? Melhor que sem depósito não há. E hoje estamos acá, é uma igreja que nos encanta,
que no tenemos ninguna gana de cambiar, pero sí pensamos si vamos a cambiar o no, porque estamos a 150 kilómetros hoy de acá. Chegamos em este lugar, hacía 5 años que estaba terriblemente parado y no había nadie allá. Ahora já está todo limpio, com pintura e todo. Está assim, ou começando a quedar-se assim hoje em dia. A sala de aula está allí, a sala onde vai ser as devocionais e todo. Esta é minha casa onde vivimos hoje. Não quero tanto charlar acerca de todo esto, pero oren con nosotros. Nuestro sueño es que acá tengamos un centro de formación teológica como tengamos en Gramado, para que los uruguayos y también los brasileños tengan la oportunidad de estudiar en el país que menos conoce a Jesús o menos evangelizado de América Latina y el más secularizado del mundo. Del occidente. Entonces, hay mucho para hacer acá y tengo certeza que la iglesia uruguaya está lista para hacerlo esto. Pero queremos traer más jóvenes, porque joven charla bien con joven. Y preparar los jóvenes de acá, porque un joven bien preparado es una arma tremenda en las manos de Dios. Yo sé porque fui un joven terrible, y hoy vivo una vida totalmente distinta. Y gente se involucró conmigo e invirtió mucho tiempo en mi vida. Pero quiero charlar acerca de esto todo para que conozcan a nosotros. Pero quiero charlar de una otra cosa, que es la arma más poderosa de transformación que conozco. Nosotros vivimos un tiempo muy distinto. Puedo charlar un montón del tiempo que vivimos hoy en día, pero la palabrita que más me gusta es distinto. No es fácil, pero no es imposible. Hoy en día pasa mucha cosa y muchas veces sentimos cosas y a veces paro y pienso conmigo mismo y Arthur, calma, paciencia, Dios está haciendo mucha cosa dentro y nuestro alrededor. Hace muchos años yo fui a predicar en un retiro de jóvenes en Florianópolis. Las ciudades que vivía en Brasil eran buenísimas. Florianópolis, Gramado. Ponen en Google si no conocen, pero si conocen, qué disparate. Y fui allá a predicar y mi madre vive en Florianópolis. No hay mejor madre en el mundo, por varios motivos, pero incluso por esto. Y fui allá a predicar en este retiro y fui a charlar con mi madre. Mi madre no es cristiana. La verdad, mi madre tiene una formación en Reiki. No sé si conocen, pero es la creencia o la filosofía que cree que puede curar las personas por las manos, por medio de transmisión de energía. Y ella no estudió poca cosa. Ella estudió en la India. Trabajó allá y tiene una maestría en Reiki. Y Jesús es un buen nombre. Y solo. Mi madre es un reto, por sí só es un reto tremendo siempre charlar. Pero fui allá predicar en este retiro, obviamente orando casi más por mi madre do que por el retiro. Y nos quedamos charlando. Un montón de cosas de cómo Jesús es Dios, de cómo Jesús puede cambiar la vida de nosotros y otras tantas cosas, porque había por lo menos 2 años que no nos mirábamos. Entonces allí era una gran oportunidad de charlar un poco más de todo. Después de esto fuimos en un restaurante, pero después de esta cena ella me envió un mensaje por WhatsApp. Ella no charló de Jesús, ella no charló de amor, ella nos charló de un montón de cosas que charlamos en aquel tiempo. Ella solo escribió: cómo es hermoso la manera como vos, o como Valentina y vos se tratan. Ella no charló de nada más do que
la más grande, la mayor arma de transformación que hay en este mundo, la unidad. A veces nosotros estamos muy preocupados de predicar, pero yo sé por mí en esta pandemia muchas veces no viví la unidad que Dios me llamó para vivir con mi esposa. Era más para una pelea tremenda y no es así a veces. A veces con las personas que están a nuestro alrededor, la unidad puede ser quizás cuando llegamos acá con nuestra carita de ángeles, pero sabemos que unidad muchas veces no es la cosa que vivimos. Y no es nuestra carita de ángeles que va a cambiar nuestro alrededor. Es la mayor arma que hay de transformación, y creo esto porque Jesús charló acerca de ella. No es acerca de esto que vamos a charlar, pero es una cosa muy importante. Cuando Jesús está charlando acerca de los discípulos en Juan capítulo 17 y charla con el Padre, entonces la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, y ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Cómo? Por medio de la unidad. La unidad es la bala quizás o la arma que lleva la mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús está charlando ahora que el Padre está en Él y Él está en el Padre. Y esto es el concepto de la Trinidad, que hay solamente un Dios, pero que existen tres personas unidos. Un Dios, tres personas unidos, juntos, distintos, pero juntos, sin división, unidos. Cuando vamos a charlar de Jesús solos, no somos como Jesús, porque Jesús siempre estuvo con el Padre. Dios envía en los evangelios siempre a las personas en dos. 5 veces solamente en la Biblia hay una persona charlando de Jesús solo. ¿Y qué nosotros hacemos hoy en día? Casi todo solo. Pero la unidad es la manera de representarnos un Dios que existe en tres personas, como iglesia, como pareja y mismo como sociedad. Entonces la unidad es la más grande arma que hay, porque Dios vive en unidad y nosotros estamos charlando de un Dios que vive en unidad, pero que existe en tres personas. Y hay como mirar una división entre ellos, jamás. Entonces la unidad es la más grande arma y nosotros somos tremendamente invitados a esto, y me gustaría entonces mirarnos un poco más de calma Efesios capítulo 4 de 1 hasta el 6. Imagino que en algún momento ya estudiaron esto, entonces no voy a demorar tanto, voy solamente a charlar de algunas cosas que me llaman mucho la atención. E depois de charlar um pouco, que charlamos hasta agora, do porquê viver em unidade, quero charlar como viver em unidade, e para mim a chave ou a clave está acá. Efésios capítulo 1, ele empieza: yo pues preso en el Señor, y hay una conexión tremenda con el lugar que él está ahora. Hay que acordarse que Efésios, Filemón, Colossenses Efésios, Filemón, Colossenses y me olvidé de la cuarta, Filipenses, son las epístolas de la prisión, pero la verdad, muchas veces llamadas así, pero la verdad es que 2 Timoteo también es una epístola de la prisión, pero la primera prisión, que es donde él está ahora charlando con nosotros, era más tranquila. Y 4 entonces epístolas fueron escritas en el mismo tiempo o cerca una de la otra. Esta prisión o este cárcel era un cárcel privado, o sea, él pagaba para estar allí, y él empieza entonces haciendo una conexión con este cárcel, pero yo pues estoy preso en el cárcel, preso en el Señor. Entonces él hace una conexión que es tan fijo, tan preso, tan unido con este lugar que él está ahora, que no puede salir, es como él está con el Señor. Ya por acá paro y pienso, yo estoy preso en el Señor.
Porque ayer mismo estaba peleando con mi suegro por unas tonterías, gente. Unidad. Si estoy preso en el Señor, yo peleo menos. No voy a pelear, gente, yo soy gaucho o gaúcho. Ay, como no pelear, yo soy medio uruguayo. Nosotros gustamos de esto, nos encanta una buena pelea. Mira Peñarol y Nacional, mira Grêmio Inter. Si no meten la pata durante el partido, me queda aburrido. ¿Cómo así? Está en nuestra naturaleza una buena pelea. No está en nuestra naturaleza el perdón. Y pedir perdón para nosotros, o por lo menos para mí, es terrible. Preso en el Señor, os ruego. ¿Sabes lo que es ruego? Ruego es aquel muchacho que cuando va a pedir una chica en matrimonio, él se pone así y ruega. ¿Por qué? Porque es un chico, gente. ¡Feo! Las mujeres son lindas, los hombres son terribles, terriblemente feos. Y él pone así y pide para esta muchacha: por favor, soy un pobrecito, por favor esté conmigo. Después voy a ser un macho, pero ahora sé que no estoy en posición de ventaja, entonces por favor. Es esto que Pablo está haciendo con Dios acerca de los efesios, pero de nosotros. Los ruego. Y esto pasa, en el original podemos tener esa percepción, que este pedido a Dios es continuo. Continuamente Él está pidiendo a Dios para que ellos andéis como es digno. Andéis como es digno. ¿Sabes lo que es digno o andéis como es digno? Es cuando una persona que conoce a Aaron, por ejemplo, que pasa en la calle y mira cómo él vive, la manera como él tiene un comportamiento. Estoy utilizando a Aaron como ejemplo, todos nosotros, y la persona mira para él y sabes que él es cristiano, es salvo, y la persona mira para él y dijo, o va a decir: vos tienes la salvación de manera merecida. Yo no estoy diciendo que la salvación va a ser conquistada por nosotros o que nosotros podemos merecer la salvación. Pero después de salvo, que andéis como es digno, es que las personas miran para nosotros y dicen: Dios está en este muchacho, Dios está en este muchacho. Y ella sí, me parece que es el cielo que está acá, o parte del cielo está acá hoy. Esto es, andéis como es digno. ¿Y qué pienso? Me quedo con voluntad de bajar por acá y quedar acá todo envergonzado. Nosotros sabemos que muchas veces esto no pasa, y por eso tenemos perdón. No podemos parar de pelear, pero pelear fuertemente para que seamos considerados dignos de nuestra vocación, del llamado que Jesús hizo para nosotros allá atrás. No es del llamado que Él puede hacer hoy en día. La palabrita acá está hablando de cuando nosotros fuimos llamados, o con que fuiste llamados, que cuando fuimos llamados, convocados por Jesús en el día de nuestra salvación. Y puedo decirte esto con certeza por las palabritas que están en el original. No es el llamado de Dios para nosotros hoy, es el llamado de Dios acerca de nuestra salvación, santidad. Es esto que está acá. Pablo de rodillas pedindo por essas pessoas, e se fosse hoje em dia pedindo para nós outros: vivam, sejam Jesus hoje em dia. Seja Jesus hoje em dia. E como van a ser Jesus hoje em dia? É a continuidade, é o que passa adelante. Com toda humildade. ¿Sabes lo que significa con toda la humildad? En griego, con toda la humildad. Con toda humildad. Con toda humildad. ¿Sabes cuándo? Siempre. Siempre. Hay cosas en mi vida que no son sencillas de tener humildad. Arthur, quando está em uma peleia teológica, não.
Quando minha esposa chega para mim e me dice que há que poner tal coisa em uma coisa que estou cocinando. Eu estou cocinando. Eu sou o rei de la parrilla. Acá sou o macho alfa. Me deja tranquilo, muchacho. No, pero así, es que esto quizás va a dejar mejor la cosa y todo. No. Yo tengo el conocimiento. Agir em pequenas coisas com minha esposa é que não tenho toda a humildade. Não é quando estou falando com Billy. Com Billy sou ángel. Eu intento. Intento também com minha esposa, muitas vezes. Pero sabes, Billy miro uma vez por semana, quando muito. E minha esposa, se Deus quer, todos os dias. E quando não é todos os dias, sabemos que temos um problema. Claro que a vezes vamos a viajar e todo isso, pero compreendam que é todos os dias em casa quando estamos em casa. Então, com toda humildade, em el trabalho, em la igreja, com pessoas que conhecem a nós verdadeiramente e com mansedumbre. Solo pensar em el significado desta palavra me enoja. Ele está me chamando a ser manso, ou seja, dulce. Dulce. Eu sou ácido. Eu sou bravo. Eu sou bravo. Pero Deus me chama a não ser quem sou. Porque se quero viver em unidade com minha esposa, se quero viver em unidade com minha igreja, se quero viver em unidade com meus amigos em Facebook, ou Instagram, ou Twitter é mais difícil, pero se aún vai tentar, solamente com mansedumbre, tranquilidade. A vezes eu estou falando com coisas de la misión, que é meu trabalho, então tráelo esto para tu vida, para tu trabalho, e um muchacho vai dizer uma coisa para mim no grupo de WhatsApp de nós. Me quedo assim, já hice a explicação 35 vezes que não vai passar isto. Pero o WhatsApp não é um bom momento para falar disto, assim como a vezes dentro de casa, assim como a vezes em outros lugares. Paro um pouco e penso com mansedumbre, com mansedumbre. Como vou viver mansedumbre? Contínuo. Van a mirar esto en la pantalla, que hay continuo, 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 en todos estos que van a aparecer acá. ¿Por qué, gente? Porque para existir unidad, nosotros tenemos que tener una actitud continua acerca de estas cosas. Porque si no es continuo, no es unidad, es a veces unidad. Unidad es junto, continuo. Sin separación. Incluso no creo que en la cruz Dios Padre dejó el Hijo. Pero esta es otra charla. Es otra charla. No creo que hay división. Porque si Dios Padre dejó el Hijo, no existía más Dios en aquel momento. Y esta no es otra charla. Siempre unidos. Mismo que a veces con alguna distancia. Nosotros tenemos esta invitación. Hoy no vivo más en Atlántida. Pero Deus me puse acá e me gusta essa igreja, e mesmo se não me gustasse, é minha igreja. Unidos, lejos, pero unidos. Com distanciamento social. Outro dia, Billy estava falando de uma irmã acá para nós, nos invitando a viver em comunidade com esta irmã, ou com outro irmão, ou com... Gente, é básico del básico para nós. Pero nosotros no olvidamos. Y por eso que Pablo nos chama a esto. Soportando-os. Una cosa muy importante acerca del original, de las palabras que están allá en la Biblia, porque no son español, ni portugués, ni inglés, pero son griego. A veces literalmente me parecen griego en todo. Pero hay muchas palabras para soportando-os en griego. La mayoría de las veces es utilizado dos. De estas dos, obviamente hay una acá. Esta palabrita no es la palabrita que a veces mi suegra hace conmigo, porque a veces soy insoportable. No solamente yo, pero a veces nosotros quizás somos insoportables. Pero mi suegra hay que tener humildad, mansedumbre conmigo y soportarme. ¿En qué sentido? Tengo que vivir cerca de ese chico, por lo menos por ahora. Tengo que suportar. Esta palabrita acá não é esta palabrita. A palabrita acá que está falando é
justamente agarrar a Billy, agarrar a Aaron, qualquer um de nós e suportar, poner arriba de nós. Para viver em unidade, não é solamente es de Nacional, pero dale, no, es hermano, ou es de Peñarol, pero dale, es hermano. Não é suportar, é com toda humildade e mansedumbre em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa igreja, agarrar a pessoas que não gostamos e as que gostamos e elevar a elas. As pessoas estão malas a mi redor. Estou tendo que fazer um esforço tremendo para viver junto de ella, ou ella junto de mim, suportando-os. Não solamente suportar, levantar. Esta é a palavrita acá. Com paciência. Com paciência. Então, a invitação de Deus para nós é viver em unidade, ou viver como de maneira digna. Para viver de maneira digna, há que viver em unidade. Para sermos merecedores de nossa salvação, há que viver em unidade. Como vai passar isto? Desta maneira que está em la pantalla, com estas 4 coisas. Porque somos, ou vivimos, ou devemos viver estas coisas uns a outros em amor. Em la Bíblia, há 26 uns a os outros. 26 mandamentos de viver juntos, viver uma coisa para os outros. Acá há quizás 3 ou 4 de estes mandamentos. Em todo o Novo Testamento há 26. Ou seja, para viver em comunidade, para viver em unidade, há um montão de outras coisas. Mas acá há 3 de estes 26. Uns a outros. De que maneira? Em agape, ou ágape, como alguns dizem, que é renunciar a los privilégios ou direitos em nome de outra pessoa. Amor, que é a palabrita ou que está allí em 1 Coríntios, em outros lugares, que é o que Jesus hizo por nós, é renunciar a los privilégios. É isto que Jesus hizo por nós em Filipenses capítulo 2. Está allí muito claro. É Deus, para mim, clarito que continua como Deus, pero abre mano de los privilégios. E para estar junto com Valentina, unidos, os dois querem os privilégios. Não vai haver unidade, porque não vai haver amor. Sempre há que abrir mano de um dos privilégios. Se queremos viver em unidade como igreja todo o tempo, sempre há que abrir mano de direitos. Nos encanta direitos, pero para viver em unidade, nem sempre podemos tê-los. Não é assim? Exemplo básico, o tapa-boca. Tenho o direito de não utilizar. Eu que sei, pero vivimos em uma sociedade e para o bem de todos, vamos a utilizar. Abrir mão de direitos. Coisas sencillas do dia a dia. E vocês podem pensar muito bem que são os direitos que muitas vezes peleamos. Me gusta, eu me estou dizendo um montão de coisas acerca de mim, pero hace parte. Me encanta dibujitos. Se pudiera, sentaria com Luquita delante de la tele mirando dibujitos todos os dias. Eu tenho o direito de isso. Se trabalho, se hago todo o que tenho que fazer, sim. Pero não é bueno para o desarrollo de Luquita. Não é bueno para o desarrollo de Luquita. Ele vai encantar-se e vai pensar: mi papá é o melhor padre do mundo. E dulces, então, não é por qualquer coisa que tenho este peso que tenho. Me encantam os dulces. E vou a compartilhar com Luquita todos os dulces que vou a comer, porque tenho direito. É tão fácil de perceber, de ter a percepção que isto não é um bom padre. E é assim com as outras coisas de nossa vida. Depois de isto, Pablo vai continuar e a dizer para nós solicitos em guardar. E acá há um desejo intenso ou uma expectativa, um grande esforço. Que vocês hagam um grande esforço para guardar a unidade. A unidade não é algo natural. E estamos falando acá muitas vezes de nossos matrimônios, pero nossas famílias, de nossa igreja e em la sociedade. Não é fácil. É a dinâmica do pecado hoje em dia. E Deus em momento algum está dizendo que é tranquilo, que é uma coisa sencilla.
Por esto, hagamos un gran esfuerzo. Hagamos un gran esfuerzo. ¿Dónde? En estas cosas. Hagamos un gran esfuerzo en estas cosas, porque si vamos a trabajar bien en esto es posible que vivimos en unidad. Unidad, ¿y de qué tipo de unidad? Unidad del espíritu, de la conexión basada en parentesco. Es por esto que nos llamamos hermanos dentro de la iglesia. ¿Qué hermano? Este hermano brasileño está acá hace 1 año y medio. Hermano en la familia de la fe. Hermanos, sí. Hermanos como si fuésemos del mismo Padre. Y no somos. Y no somos. Y no somos. Y entonces una conexión tremenda. Por esto, obviamente, cuando un matrimonio, las 2 personas no son creyentes, va a ser más difícil vivir en unidad. Porque esta familia no tiene otra familia por atrás de todo esto. Entonces, y Dios incluso va a decir, pero si viven juntos ahora, continúen así, que Dios va a hacer las cosas. Una conexión basada entonces en parentesco, en la familia que pertenecemos. Y la palabrita que está siendo utilizada acá es como un barco, una embarcación. Mira para una embarcación que a veces hay por acá en la playa, así un poco más lejos, pero hay por acá. Y vos mira la embarcación, ¿y qué es aquello? Un barco. No es un montón de piezas, pero es un montón de piezas. Es un montón de piezas. Nosotros como matrimonio, como familia, somos un montón de piezas. Con historias distintas, y como iglesia, un montón de piezas. Y no estoy hablando que el ser humano es una pieza, no estoy hablando esto, pero haciendo una comparación con un barco. ¿Pero qué es un barco? Un barco es un barco, no es un montón de piezas. Esta es la palabrita que está acá. Él utiliza una palabrita que va a utilizar también para barcos. Entonces, si un barco no está así, bien ajustadito, así, ¿qué va a pasar? El agua va adentrar. Otra palabrita que me gusta mucho, que hay conexión con barco, es integridad. Si no hay integridad, y la misma cosa pasa en el griego, él utiliza una palabra que va a hacer una referencia a un barco. Si no hay integridad, va a entrar agua en nuestra vida. Vivan en unidad del espíritu en el vínculo de la paz, como un barco. Un barco es un barco, un matrimonio es un matrimonio, una iglesia como nosotros, Betel, es una iglesia. No puede tener división, no puede tener separación. No, vamos a hacer así, vamos a vivir así en casa, pero ya en la iglesia es otra cosa. No hay integridad, no hay unidad todo el tiempo. Esta es nuestra invitación. Estoy diciendo que es posible, claro que sí, porque está acá. Estoy diciendo que es fácil, claro que no. Pero si queremos que nosotros como Betel tengamos alguna relevancia acá en Uruguay, en Atlántida, no conozco otro camino que no la unidad. La unidad. Si no vivimos en unidad, si no trabajamos bien, Marcelo va a hablar de Jesús para 5 personas y él va a conocer a Arthur. Y si yo fuera un tramposo miserable, haciendo trampas por allí, el muchacho allí de afuera, los 5 que Marcelo habló de Jesús, va a preguntar para mí, ¿y dónde eres? Soy de Betel. Muy bien. ¿Hay otra iglesia, Marcelo? Porque si es para ser así, no quiero. Un día, nuestra iglesia llegó a 750 personas. ¿Sabe qué son 750 personas? 750 montones de problemas. Así como nosotros con 30, 40 vamos a hacer un montón de cosas dentro de nuestra casa, intentando ser buenos cristianos, pero luchando. Llegó un muchacho que yo estaba evangelizando, hablando de Jesús, y él era homosexual, y llegó a un punto que ahora él fue a la iglesia. Pero él no era solamente un homosexual, él trabajaba con esto, o sea, las personas pagaban para esto, para él. Y él llegó en la iglesia, adentró, como si fuera allí así, adentró allí, puso la carita para adentro, miró para nosotros y dijo, no puedo quedarme acá, tengo que irme para casa. Yo no nací ayer, pensé, hay alguna cosa. Y empecé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
es porque hay un cliente mío acá. Y este cliente tenía una familia. Y este cliente era un líder de la iglesia. ¿Y dónde está este muchacho hoy? Afuera del mundo. Y esta familia nunca más fue la misma. Hay que vivir en unidad, en integridad, para que nosotros cumplimos nuestra tarea en este mundo. Si no hay unidad, la tarea es mucho más difícil de cumplirnos, por lo menos nosotros, porque va a ser cumplida, gente. No tenga duda. Yo no estoy en Uruguay porque Uruguay necesita de mí. Yo estoy en Uruguay porque Dios está haciendo cosas acá. Y miro para esto y digo, quiero estar junto. Quiero estar en estas cosas. Privilegio, no obligación. Nosotros tenemos el privilegio de predicar a Jesús. Pero vamos a participar somente de unidad. Entonces, unidad no es la cosa más importante que hay hoy en día. Pero si no hay unidad, si nosotros no vivimos bien juntos, juntitos así, con nuestra familia, en nuestro trabajo, buscando vivir estas cosas que están acá, la cosa se queda compleja. Pero en la familia de la fe, nosotros tenemos 7 elementos de la unidad. Y esto están en los otros 3 versículos que no voy a charlar acá. En el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo no la iglesia local, no solamente Betel, hermanos juntos en todo el mundo, por medio del Espíritu Santo, que hay uno solo, por medio de la esperanza, que es una sola, por medio del Señor Jesús, por medio de la fe en este Señor y así en toda la Trinidad, en el bautismo, y que para mí acá está hablando más del bautismo del Espíritu Santo que pasa con todos aquellos que van a convertirse en Jesús, la capacitación de Jesús. A veces voy a iglesias pentecostales, no sé cómo es la cosa acá, estoy hablando de una cosa que nunca pregunté, pero dale, no, ya estamos acá mismo, entonces. Y me pregunta así, ¿vos es bautizado en el Espíritu? Claro que sí, contesto. ¿Y cuándo fue? 20 años atrás. Claro que sí, un solo bautismo. No hay otro bautismo, solo un bautismo, bautizado en el Espíritu. Y me preguntan, ¿y vos tienes unción? Claro que sí, una sola del Espíritu. Entonces siempre estoy predicando en iglesias de todo el tipo, pero que la Biblia está allí, y hay una sola. Bautismo, un solo, que es la capacitación, el poder del Espíritu Santo que vino junto con el Espíritu Santo en nuestra conversión y Dios Padre. Yo no tengo la misma nacionalidad que ustedes, incluso no soy hincha de Peñarol Nacional, solo puedo tener una hincha que es Gremio, ¿no? Semana que viene estamos allí en las finales, dale. Pero nosotros tenemos un mismo cuerpo, estamos en un mismo cuerpo, nosotros estamos con el mismo espíritu, nosotros tenemos la misma esperanza, tenemos el mismo Señor, y pasa acá con todos nosotros. ¿Y pasa dónde? En nuestra familia. Y cuando estamos en nuestro trabajo, no tenemos esto, pero no estamos en nuestro trabajo para trabajar para la empresa, para el empleo que tenemos. Nosotros estamos allá porque Jesús nos invitó para trabajar para Él en aquella empresa. Nadie trabaja para nadie que no es para Jesús, en todos los lugares. A veces las personas me preguntan así, no, vos que trabaja para Dios, ¿y vos trabaja para quién? Diablo, para el maldito. Vos trabaja para Dios, muchacho. Tu trabajo solo es distinto del mío. Nosotros todos tenemos el mismo jefe. Y por eso trabajamos bien, o debemos trabajar bien. Para que trabajemos bien, necesitamos vivir en unidad. Y esto es lo que más importa, porque la cosa puede quedarse peor do que está hoy. Da igual, nuestro Dios es el mismo, tenemos 7 cosas que son siempre las mismas, y si juntos estamos, mismo que lejos, no pasa nada. Que así sea para todo el siempre. Y siempre que la cosa no está bien, te aconsejo a pensar en unidad antes de otras cosas, que muchas veces cuando no hay unidad, depresión viene más fuerte. Y no estoy diciendo que depresión solo viene por esto, solo estoy diciendo que muchas veces cuando estoy lejos de las personas, es más fácil me quedar triste. Cuando estoy lejos de mi esposa, viviendo una pelea dentro de casa, estoy lejos de mi hijo, estoy lejos de mi madre, peleando por cosas así, es más fácil de quedar triste.
mismo que tenga otras cosas involucradas en esto. Cualquier problema que pase con ustedes, la primera cosa que aconsejo a mí mismo es mirar cómo estoy viviendo en unidad. No está bien. Perfecto, esto es más fácil de mirar do que las otras cosas. Vivimos en unidad y somos la mejor arma que hay de transformación. Personas en unidad con Jesús y una con las otras. Porque no hay motivo para vivirnos juntos. Humanamente hablando, no hay motivo. Y cuando pensamos en la Biblia, en Dios, tengo muchas dificultades de no encontrar millares de motivos de por qué vivir juntos, como iglesia, como hermanos, como familia, cada uno que está acá. Que así sea. ¿Puedo orar? Dios bendiga a nosotros, nos bendiga Dios con misericordia, con una misericordia tremenda, porque me gustaría que todo esto fuese verdad todos los días de mi vida, pero sé que no es verdad. Y no hay problema, tengo certeza que no hay problema. El problema está si yo empiezo a decir como, da igual, esto no es verdad, pero no voy a pelear por esto. Nos da ganas, Dios, de pelear por todo que está acá. Nos da ganas de pelear para vivir en unidad, que ningún partido político puede causar en nosotros división con cualquier persona, que ningún un cuadro de fútbol puede separarnos unos de los otros, que ninguna pelea dentro de nuestra casa puede generar una división que no vuelve a unidad, que nosotros vivamos en unidad todo el tiempo como iglesia, para que seamos la más grande, la mayor arma que hay en Atlántida, pero no solamente en Atlántida, porque tengo certeza que vos tiene planes, muchos otros planes para esta iglesia afuera de acá. Que aquí sí sea por todo el siempre. Amén. Billy. Muy bien, muchas gracias, Arthur. El viernes alguien comentó sobre unidad en la oración, ¿no? En el periodo de oración se hablaba de la unidad, se oró por la unidad de la iglesia. Vivir, cultivar unidad. Es interesante esto. No es algo que acontece naturalmente, es algo que se cultiva. Y ahí se fue dado algunos principios a partir de los cuales se puede vivir en unidad. Por supuesto que hay más, pero sin esos seguramente será imposible. Sin humildad, sin abrir mano de algunos derechos, es imposible. Muchas gracias, Arthur. Sigue manteniendo al suegro y a la suegra acá como mano de obra esclava. Ya están para irse, ya no aguanta más. Y lo van a mantener por un mes más o menos. Pero él me dijo ahí que va a intentar más. 2 meses por lo menos. Falta cosa para cortar, pasto para cortar, pintura para hacer, entonces dijo que... Y el pasto que cortaron al llegar ya está grande, entonces lo van a tener que mantener más. Pero ahí está Pedro, nuestro hermano, Beta, que son padre y madre de Valentina, que allí está con Arthur, y Luque, que está por ahí en una de estas salas también. Están desarrollando este trabajo en Isilda. Bueno, si quieren más información después, ahí está Arthur para pedirles. También Pastor Sergio vuelve a estar aquí con nosotros. Andrea, yo imagino que son los 2 hijos, ¿sí? Bienvenidos todos. Belén, Abril, bienvenidas una vez más. Ya ha estado algunas veces acá con nosotros. Así que muy bienvenidos. Pastor Sergio está en la dirección ahí de la FEBO, ¿no? Facultad de Estudios Bíblicos del Uruguay, también en el área de formación teológica, con mucha seriedad. Así que son alternativas que tenemos para prepararnos, capacitarnos en el ministerio. Ya le hablamos una vez y vuelvo a hablar. Lo vamos a invitar a venir y a predicar y también a hablar un poco más sobre el ministerio allí.
Hermanos, muchas bendiciones a todos ustedes. Mira, el que trajo ofrenda está aquí, el cosa de poner la ofrenda. Que tengamos una semana linda, que reflexionemos sobre la palabra, que la palabra no sea algo que se quede acá nunca, nunca, nunca. Hoy, domingo pasado, el domingo que viene, para los que estemos, que sea algo que llevemos para la vida. Si no es esterilidad pura, pura esterilidad. Y puro religiosismo también. Y no estamos acá para eso. No estamos acá para eso. Estamos acá para ir aprendiendo de la palabra del Señor, para ir abriendo nuestros corazones, para que la palabra del Señor nos vaya ministrando y nos vaya haciendo crecer a la semejanza del carácter de Cristo. ¿Tá? Así que tenemos elementos para ir reflexionando. Jueves, conclamamos los hermanos, las hermanas, para participar del estudio bíblico. Empezamos la primera carta de Juan. ¿Tá? Hicimos apenas una introducción, vamos a llegar a entrar mismo en la carta el jueves. Es una reunión de la iglesia, así que todos los que pueden, y más allá de poder, deberían separar los jueves para eso. ¿Tá? Si no hacemos eso en el mundo que vivimos, de tanta cosa que metemos en nuestro día y en nuestra noche, no entramos, no participamos. ¿Tá? No participamos. Es una reunión de la iglesia y me gustaría mucho que cada vez más hermanos se sumen. Yo reconozco también que hay una dificultad por parte de algunos porque nacieron sin el chip. Esta generación ya tiene el chip, entonces todo lo que es tecnología la maneja de manera espectacular. Pero a muchos les cuesta demasiado y a otros bastante, como es mi caso ya me cuesta bastante, ¿no? Y más les planteé el viernes, que la idea ya es ir proponiendo un desafío de formar grupos pequeños para estudio bíblico presencial, con pocas personas. ¿Tá? Tenemos esta idea. Y también viernes es otra reunión de la iglesia. Es una reunión donde oramos. ¿Tá? Donde oramos. Estas cosas son esenciales, palabra, oración. Otras cosas pueden faltar en la iglesia. Estas no pueden faltar en la iglesia. No pueden faltar en nuestra vida como cristianos. Orar, estudiar la palabra. ¿Tá? Entonces, les pido que, para el bien de la iglesia, de la unidad, de tu vida, de mi vida, que vayamos participando de aquellas reuniones que la iglesia promueve. ¿Tá? Así que les invito a eso. Vamos a orar. Si se ponen parados de pie, vamos a orar, agradeciendo a Dios por el día, por la semana que tuvimos, porque Él nos hizo iglesia suya, sin ningún merecimiento nuestro, y porque ahora sí debemos vivir de manera digna, como dice acá la palabra. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, por este tiempo. Muchas gracias, Señor, por lo que Tú has hecho en nuestra vida, pasado, presente y futuro. Muchas gracias, Señor. Gracias porque yo no sé lo que vendrá, pero Tú sabes, y nosotros estamos en Tus manos. Así que lo que vendrá, Señor, vendrá bajo Tu control. Muchas gracias, Padre, por hacernos iglesia tuya, por hacernos pueblo tuyo. Gracias a Dios por la semana que nos diste y gracias por esta semana que se inicia hoy. Que sea de bendición también, bendición según lo que es bendición para ti. Gracias por la vida de cada uno, Señor, que cada cual de nosotros vengamos a entender la importancia y el privilegio que es congregarnos, estar en Tu presencia, escuchar de Tu palabra, estudiar Tu palabra, vernos unos a otros, desarrollar la comunión. Bendiga también los niños, oh Padre, que están ahí estudiando Tu palabra, no están en entretenimiento, sino que estudiando Tu palabra, siendo bendecidos por Ti, teniendo un carácter forjado en Tu palabra. Que así sea, que crezcan firmes, fuertes en Tu voluntad, Señor, y en Tu palabra. Bendiga, Señor, todo lo que Tu iglesia venga a hacer, porque queremos que vengamos a hacer Tu voluntad. Te alabamos, oh Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muchas bendiciones a todos.